Capítulo 13. Ejercicios mentales y ejercicios físicos. Los músculos que no utilizamos se atrofian. Un brazo roto llevado en un cabestrillo durante una temporada encogerá de su tamaño y perderá la mayor parte de su fuerza. Una vez liberada, tardará varios días en volver a la condición anterior. De la misma manera, una mente que no se mantiene activa se volverá menos alerta y perderá mucho de su brillantez. Es lógico suponer que debes ejercitar tu mente al igual que tu cuerpo físico. Si no atendemos a su importancia relativa, te diría que de ambos tipos de ejercicio el mental debe de ser considerado antes. De hecho, los ejercicios físicos, para que ofrezcan el máximo de beneficios, tendrían que coordinarse con la mente. La felicidad es relajante y los músculos responden a los ejercicios mucho mejor cuando permaneces relajado que cuando estás tenso. Hay condiciones mentales que corresponden con la tensión y la relajación. Si tu mente está tensa por una serie de pensamientos perturbadores intentan entrar en ella, el pensamiento constructivo se ve retardado. Tendrás dificultad para llevar adelante el tipo de pensamiento constructivo que podría liberar tus problemas. Este capítulo te ayudará a estimular y desarrollar tus facultades mentales con una concentración disciplinada. La recompensa por ello será grande. A medida que comiences a desarrollar cierto autodominio mental, realmente alcanzarás un nivel superior de éxtasis. A continuación, te muestro varios factores de dificultad de pensamientos constructivos que se adueñan de la mente. Deshazte de ellos y gran parte de tus problemas desaparecerán. Frustración. No se trata de un desorden mental incurable, sino del producto de una mente incontrolada, quien permita que los pensamientos perturbadores tomen el mando y bloqueen todo pensamiento racional y entrará casi en un estado de pánico y frustración, al verse abrumado por tantos problemas. Un hombre así vino a verme en busca de consejos y según su descripción del caso parecía sostener el peso del universo sobre su espalda. Tengo tantos problemas, dijo, no puedo encontrar una salida. Cogí una hoja de papel y le pedí que fuera mencionando sus problemas, de modo que yo pudiera ir haciendo una lista de ellos. Después veríamos qué se podía hacer. No tuvo dificultad alguna en nombrar el problema número 1. Luego miró por la ventana un segundo y sacó a relucir el problema número 2. Tardó unos cuantos segundos en pensar el problema número 3 y de ahí en adelante le resultó complicado encontrar más. Con ese sencillo ejercicio quedó asombrado al comprobar que realmente tenía tan pocos problemas. Y al verlos relacionados sobre el papel no le fue difícil hallar soluciones para ellos. El sentimiento de frustración lo había dominado, porque faltó un pensamiento sosegado. Había aumentado el tamaño de sus problemas hasta un punto en que llegaron a ocupar su mente por completo. Debilidad mental. Es un término con frecuencia mal utilizado. Cuando pensamos que alguien es mentalmente débil, lo consideramos un caso imposible. Esto no es siempre cierto. Por regla general, no es más que el resultado de una mente inactiva. Te contaré una historia de un juez retirado cuya mente mostraba signos de volverse débil. Durante sus numerosos años de trabajo tuvo que leer y estudiar mucho. Se había saturado de tanta letra impresa y una vez regalado de sus deberes, entró en una huelga de lectura. Ni siquiera le apetecía hojear el periódico y simplemente se dedicaba a sentarse en el porche de su casa y dejar pasar el tiempo. En sus días jóvenes, un gran hobby había sido construido de maquetas de barcos. Se le animó a conseguir los planos
de un navío y reanudar su anterior afición. En cuestión de días, su mente experimentó una notable mejoría y unos pocos meses más tarde nadie se atrevía a relacionarlo con la debilidad mental. Olvido es cuando a menudo por una mente desorganizada. Cuando la mente se halla en un estado de agitación, nuestros poderes para poder recordar disminuyen, por lo que cuando debemos traer a la memoria cualquier hecho, este tarda en llegar. Aceptamos el pensamiento de que nos estamos volviendo olvidadizos, y como habrás aprendido en este capítulo anterior, con ello fomentamos esa misma situación. Nos volvemos más olvidadizos todavía. Los recuerdos de quienes poseen mentes bien disciplinadas son mucho más agudos que los de aquellos que tienen mentes confusas. Woodrow Wilson se jactaba de ser una de esas personas cuyas mentes parecen correr por un solo rail. Y bien podía hacerlo, mantener la mente de forma persistente sobre un solo asunto hasta llegar hasta su final. Es todo un logro. Alcoholismo. El alcohol actúa a veces como anestésico mental. Cuando se ha consumido una cantidad suficiente, se deja literalmente de pensar y se da vía libre a las emociones internas inhibidas. Si estamos acosados por pensamientos de fracaso del pasado o problemas presente, encontraremos alivio temporal a través del desenfreno alcohólico. Hubo un caso interesante de un hombre que se abstenía del alcohol durante unos días y luego se emborrachaba hasta perder la conciencia. Que la vieja grite, no me importa, se le oyó decir mientras entraba tambaleándose a su casa. La esposa de ese hombre resultó tener un mal carácter crónico. Todo lo que él hacía estaba mal y todo lo que no hacía debería de haberlo hecho. El alcoholismo y su esposa se divorciaron y con el tiempo él se enamoró de otra chica. Esta, en lugar de quejarse de él continuamente, trató de entender y le ayudó a encontrar la felicidad. El hombre dejó de beber. Si hubiera tenido autodominio mental, probablemente podría haber ayudado a su primera esposa a adquirir intereses más elevados que encontrar falsas en los demás. Muchas de las peleas domésticas resultan del aburrimiento mental. A una pareja a punto de separarse se le dio un libro de autoayuda. Resultó tan interesante para ambos que no solo lo leyeron, sino que buscaron en las librerías otros libros del mismo tipo. Una vez que sus mentes se guiaron a canales constructivos, sus disputas cesaron. Hoy en día parecen recién casados. Ejercicios mentales. Cualquier rutina de ejercicios que te haga pensar en el resultado, cualquier rutina de ejercicios que te hará pensar resultará valiosa. Te sorprenderás al descubrir lo poco que tarda la mente en responder. Y en muy corto tiempo advertirá una notable mejora en la capacidad de pensar rápida, lógica y creativamente. Mientras conduces, puedes hacer un fascinante ejercicio con las matrículas de los coches que van por delante. Toma el número de la matrícula y súmalos en todas las cifras. Redúcelas a un solo número. Si el resultado contiene más de una cifra, vuélvelo a sumar. Sigue así hasta tener una sola cifra. He aquí unos ejemplos. 978 igual 24. 2 más 4 igual a 6. 164 igual a 11. 1 más 1 igual a 2. 899 igual a 26. 2 más 6, 8. Si las matrículas llevan letras y números, puedes hacer un juego con las letras. En California, por ejemplo, pueden tener 3 letras, tales como PUD. Conforme veas las letras, compón tan rápido como puedas un nombre de personas utilizándolo como iniciales. Al principio necesitarás pensar un poco, pero en poco tiempo los nombres te llegarán casi a la misma rapidez con la que puedas registrar mentalmente las lecturas.
Los pasatiempos que encuentres en los periódicos o revistas y los concursos de televisión también te ayudarán a estimular tu mente. Los crucigramas no solo añaden nuevas palabras a tu vocabulario, sino que estimulan la mente. Conforme continúes resolviéndolos, advertirás que las palabras llegan a tu mente mucho más deprisa de lo que hacían cuando empezaste. La lectura rápida es una buena práctica. Hay diversos métodos de lectura rápida entre los que escoger. Leer más deprisa también acelera tu pensamiento, lo cual, por supuesto, tiende a juzgar tu capacidad mental. Utiliza tu mente creativa para estimular tu mente consciente. En algunos de los primeros capítulos aprendiste que puedes instruir a tu mente creativa para que te guíe en pensamiento y en acción. En conexión con los ejercicios mentales, asegúrate de utilizar esta facultad de mente creativa. Mucha gente, cuando se le pide que llegue a una solución que requiere de un pensamiento concentrado, pensará inmediatamente: "Oh, no puedo hacer eso". Este, desde luego, es un camino seguro para bloquear los procesos mentales, de modo que no puedas llegar jamás a una solución lógica. Conforme procedas con los ejercicios mentales, construye el pensamiento de que son fáciles para ti y de que obtendrás de ellos grandes beneficios. Desarrolla la conciencia de que tu mente está cada día más alerta. Será interesante y gozoso descubrir que realmente se vuelve más alerta. Desarrolla tu poder de concentración. Cuando eras niño, ¿jugaste alguna vez con una lupa enfocando los rayos del sol sobre un objeto hasta generar lo suficiente para crear una llama? Lo mismo puedes hacer con la mente. Cuando aprendas a enfocar tus pensamientos sin interferencia sobre un objetivo concreto, es asombroso el poder mental que puedes poner en acción. Desarrollarás los poderes de la concentración mental a través de las prácticas, y cuanto más practiques, más fructíferos serán los resultados. Un ejercicio simple consiste en comprobar cuánto tiempo puedes mantener tus pensamientos en un solo objetivo. Por ejemplo, coloca un libro sobre una mesa, siéntate y trata de mantener la mente concentrada en él durante 5 minutos. Parece fácil, pero requiere práctica. Puedes pensar en cualquier detalle del libro: el título, el diseño de la portada, la naturaleza de su contenido, o si tienes interés en lo comercial, piensa en el método utilizado para anunciarlo y por venderlo, pero mantén la mente concentrada en algo de sus aspectos. Una vez que hayas finalizado en el tiempo de la concentración, toma una hoja de papel y escribe un breve ensayo sobre el libro. Haz lo mismo a continuación de cada periodo de concentración. Al cabo de unas cuantas semanas, compra los ensayos y advierte la mejoría. Estarás no solo optimizando una capacidad de observación, sino también una forma de expresión. No es necesario que siempre utilices un libro. Cambia el objeto que quieras: el aparato de televisión, una lámpara, un sombrero, etc. Crea objetivos imaginarios. Más adelante encontrarás varias preguntas relativas a posibles objetivos. Pueden ser considerados imaginarios en principio, porque quizá nunca has pensado que podrías obtenerlos. Coge una hoja de papel y escribe la pregunta que más te llame la atención. Piensa en ti mismo como si fueses un consejero, o imagina quién te viene un cliente con la pregunta y solicita que le des una solución. Conociendo el objetivo, comprueba cuáles son las resistencias que en el momento presente se interponen entre el cliente y el logro del objetivo. Con esta información estarás listo para desarrollar el plan de acción que te permitirá a tu cliente, por supuesto que eres tú, sortear las resistencias y alcanzar el objetivo deseado. No es necesario hacer esto con todas las preguntas, pues algunas de ellas están en conflicto entre sí. Por ejemplo, ¿no estarías interesado en hallar un modo de aumento de tu salario si tu objetivo fuese tener negocios propios? He aquí unas cuantas preguntas típicas. Cámbialas por otras si así lo deseas. 1. ¿Cómo puedo poner en marcha un negocio exitoso? 2. ¿Cómo puedo ascender en mi trabajo?
3. Desearía llevar a mi esposa a un largo viaje. ¿Cómo puedo llevar esto a efecto? 4. ¿Qué puedo hacer para poder vivir en una casa mejor? 5. ¿Cómo puedo convertirme en una autoridad dentro de mi comunidad? Es posible que antes de ejercitarte mentalmente hayas pensado en cualquiera de estas preguntas que se encontraban más allá de toda respuesta práctica. Para cuando hayas finalizado este capítulo y te hayas acostumbrado al ejercicio que te di, te sorprenderás de tu victoria. Con un pensamiento claro, lógico y concentrado, no será difícil en absoluto ver la salida a cualquiera de los problemas presentados por las preguntas. Margaret Beach era una ama de casa típica. No se sentía feliz con su rutina diaria de cocinar, remendar y limpiar. Sin embargo, nunca hacía nada al respecto, excepto que gruñir. Creía no poseer una mente muy brillante y por ello aceptaba estar condenada a una existencia de pesado trabajo doméstico, hasta que un día asistió a una charla cuyo tema era mejora mental. Se realizaron ejercicios mentales que por fortuna para Margaret coincidían con sus necesidades. Una vez que empezó a desarrollar sus facultades mentales, se sentía todavía más insatisfecha de ser una mera ama de casa, pero ahora creía que podía ser algo más importante y mucho más fructífero. Margaret había tenido siempre interés por las casas nuevas. Se detenía cada vez que veía un piso piloto. ¿Por qué no podría aprender a diseñar casas?, se preguntó a sí misma. ¿Cómo no puede darse una respuesta negativa a la pregunta? Hizo planes al respecto. Comenzó por seguir un curso de dibujo arquitectónico y diseño de viviendas. Una vez hubo adquirido el suficiente conocimiento para empezar, llegó a un acuerdo con una constructora para hacer los planos de las futuras obras. Tuvo tanto éxito que empezó a crear diseños para nuevas casas, las cuales tuvieron una gran acogida por parte de los constructores locales. Ahora Margaret Beach recibe unos ingresos notables que le han permitido emplear a una asistente y liberarse de esa manera del trabajo que tanto le disgustaba. Y una de las cosas ultramodernas que ha diseñado se convertirá en su propio hogar cuando esté construida. La mente puede convertirse a cualquier persona en un gigante, en lo que respecta a poder y logros personales. Y esto es tan cierto en tu caso como en el de otros. Pon estos ejercicios en práctica y pronto descubrirás un nuevo tú emergido del éxito de hoy. Los objetivos no serán algo que desear, sino cosas que hacer. Yo no envidiaría a otros por sus posesiones y logros, pues sabrás que si deseas lo que ellos tienen, tú mismo podrás obtenerlo.